seguimos estudiando el libro de Proverbios y obviamente las prédicas normalmente, sea un domingo o sea otros días de la semana, normalmente a mí me instruyeron en su día que principalmente su objetivo es crear hambre, porque obviamente escuchando una vez a la semana es muy difícil manejar un tema, es muy difícil alimentarse. Por eso, una vez más, reitero lo que a mí también se me enseñó: si entre semana no dedicas tiempo a leer la Biblia, entonces prepárate a caer en cualquier momento, porque el Señor es claro en ese sentido y dice que si le buscamos primeramente, Él va a poner lo demás. Cuando pedía dirección al Señor para esta semana, porque no tenía en mis esquemas, no tenía en mis planning compartir, pero el Señor dispuso y yo le dije: bueno, Señor, vamos a ver, ando un poquito más retrasado, dame tema. Y me recordó como el tiempo que navego en el libro de Proverbios, porque, hermanos, os animo una vez más, entre semana, busquen Proverbios. Es impresionante la cantidad de cosas prácticas. Es impresionante la cantidad de temas que son aplicables incluso a este tiempo donde vemos que todo se está cayendo, donde vemos cómo la gente vive de angustia en angustia. Por ejemplo, ahora todo el mundo se está preguntando si el piso en el que vivimos, si es seguro. Porque el que no conoce a Dios es así. Ya todos hemos escuchado lo que ha pasado esta semana con unas viviendas de Valencia, ¿no? Y nuestra sociedad es así. Cuando ocurre algo distinto, todo el mundo se alarma. Todo el mundo. Y el Señor me dijo: vamos a trabajar otro detalle del tema de los matrimonios. La última vez que estuve aquí, vimos por encima, con algunos versículos de Proverbios, acerca de los factores que ayudan para que una relación matrimonial sobreviva y no perezca en su camino. Por ejemplo, estos días en los colegios es época de matrículas y normalmente en el mundo de cuando un niño se incorpora a un colegio, pues lógicamente pues necesitan datos, ¿no? No solamente cómo te llamas, niño, sino tus datos familiares, porque es importante para hacer un buen trabajo, pues conocer el niño, conocer su trasfondo, conocer. Y claro, para los maestros o para los profesionales es igual. Y es muy importante saber todo ese trasfondo de qué hay en su casa. Así como para muchos padres dicen: bueno, lo que hay en mi casa es cosa mía y el resto no tiene por qué saber nadie. Pues en el mundo de las escuelas se han dado cuenta que lo que hay en las casas determina cómo va a recibir las matemáticas, cómo va a recibir las ciencias sociales o cómo va a recibir las nuevas enseñanzas que por medio del gobierno estamos recibiendo, ¿no?
Y claro, cuando uno va a esos papeles y ve esas tomas de datos, pues por ejemplo, uno se da cuenta que lo que antes era familia, ahora ya no se considera de la misma manera, ¿no? O sea, en este siglo XXI que hemos empezado, afortunadamente, Dios en su misericordia todavía tiene hombres y mujeres a los cuales les inquieta para luchar, para buscar, vamos a decir, la construcción de familias sólidas, ¿no? Porque los que piensan saben que una sociedad está basada en familias. Otra cosa es, hoy en día, ¿qué se llama familia, no? Pero vamos a decir, los que llevan los hilos de la sociedad, con el permiso de Dios, por supuesto, porque ahí están, ellos han cambiado, vamos a decir, algunas de esos conceptos que muchos hemos tenido, ¿no?, durante nuestra vida de lo que era una familia. Por ejemplo, hoy se enseña en muchos lugares que lo que antes era conocido como familia nuclear, o sea, padre, madre y los hijos, ¿no?, que principalmente ambos padres han traído a este mundo, eso antes se llamaba, ¿no?, familia nuclear. Pues hoy en día se dice que eso ya ha muerto, porque cada vez son menos. Un ejemplo, nosotros aquí vivimos en una sociedad donde una de las cosas que se hace es vaciar los nidos. A los 20 y poquitos años, los vascos tienen derecho a unas ayudas por parte de la administración para que salgan del nido. O sea, ya vaciando continuamente los nidos. Y claro, muchos de esos jóvenes, pues, no tienen la suficiente madurez para el día de mañana poder formar una familia, porque realmente no han permanecido tanto tiempo en su propia casa, al lado de sus padres, sino que han salido rápidamente, ¿no? Entonces, sabemos hoy en día y vemos que en muchas familias se libran auténticas batallas, sin armas, afortunadamente en la mayoría sin armas, aunque también de vez en cuando pues vemos, ¿no?, en los periódicos que también en algunos lugares no hemos llegado a los Estados Unidos, pero poco a poco se va viendo, ¿no? Y lo que es llamativo es la cantidad de bajas que se dan, o sea, la cantidad de heridas, la cantidad de gente dañada, la cantidad de gente humillada. Y claro, normalmente esas personas, vamos a decir, o abandonan esos hogares, pero van por la vida con sus heridas, ¿no? Por eso son muchos los que piensan que hay poca esperanza para las familias. Lo que sí sabemos es que hay mucha información, hay muchos materiales, también nuestros hermanos en Cristo han preparado muchos materiales, en librerías, en internet, hay muchos materiales. Pero muchos de esos materiales nos confunden más que otra cosa. Porque nos gusta más leer esos libros pequeños y ver los testimonios de hombres y mujeres como tú y como yo, que ir a este libro. Y concretamente Proverbios, porque Proverbios también tiene grandes versículos que hablan, que dan pautas cómo han de constituirse las familias, ¿no? Repetimos y repetimos, Proverbios es un libro muy sencillo. Uno no necesita ir a un seminario para entender mucho las cosas de Proverbios. En todo caso, tenemos que estudiar unos mínimos para entender los contextos, para entender pues a qué se refiere, porque, hermano o persona que nos visitas, algo muy importante. Esto se ha escrito en un contexto oriental y nosotros vivimos en un contexto occidental.
Por eso esto no lo podemos aplicar siempre a mis esquemas, a lo que hemos aprendido, sino que tenemos que estudiar unos mínimos de contexto de la Biblia para entender, ¿no? Pero en cuanto a la familia, gracias a Dios, en Occidente hay mucho de también estilo oriental. Entonces, Proverbios, fijaos, me llamó a mí la atención. Hay dos componentes, para los que queréis tomar notas, esenciales a la hora de pensar en una formación de familia estable, ¿no? Proverbios insiste mucho en la necesidad de constituir matrimonios sólidos y también estimula a la búsqueda de prácticas eficaces de crianza. Esos términos hoy en día no son de mucho gusto, porque para millones de personas los niños traerlos al mundo y luego dedicarlos ese tiempo como el tiempo que dedicamos a nuestros trabajos no lo vemos como compatible, ¿no? Podemos complicarnos mucho a la hora de buscar cómo hacer para que mi matrimonio funcione, cómo hacer para que igual yo no me he casado todavía, pero yo con la ayuda del Señor voy a hacer una familia distinta y no voy a tener los problemas que tuvieron mis padres, no voy a tener... Porque soñamos, ¿no? Soñamos. Por eso vamos a decir, con estos dos aspectos que hemos mencionado, el Señor nos puede ayudar a buscar algo realmente positivo. Por ejemplo, si me acompañáis a Proverbios 5, en Proverbios 5 hay unos versos muy interesantes. O sea, no vamos a leer todo, pero por ejemplo, Proverbios 5, para los que tomáis nota, podéis leer en algún momento el 18, capítulo 5, 18 y 19, donde dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Ahí lo que es interesante y llamativo es que ahí está hablando de permanencia. La palabra permanencia hoy en día, no se maneja, vamos a decir, porque realmente como no hay perseverancia en muchos aspectos, o sea, como no hay mucha lucha en muchos aspectos, entonces vamos a decir el concepto permanencia es un poco opaco. Pero en cambio Proverbios le da mucha importancia. De hecho, seamos honestos, seguir al Señor implica una lucha diaria. Seguir al Señor no es suficiente con la emoción que hemos tenido en algunos momentos, todos y todas, y luego vienen esos bajones que muchas veces maquillamos, disfrazamos. A veces decimos, bueno, estoy un poco desanimado, cuando la realidad es, no estoy desanimado, estoy depresivo, porque tengo aquí una serie de expectativas que no se cumplen, y como no se están cumpliendo, en vez de entender que el Señor sencillamente me está diciendo que eso no, pues sigo mirando a mi vida, sigo pensando que ¿por qué no? Y además la palabra desánimo es más suave. O sea, es como dentro de las heridas, no es lo mismo tener un rasguño que tener una hemorragia, ¿no? Y lo vemos en nuestra sociedad. La depresión es una hemorragia, porque a muchos los lleva a lo máximo, a abandonar. Entonces aquí vemos, ¿no?, en estos dos versículos que son muy interesantes leer despacito, está hablando de permanencia. O sea, vamos a decir, de luchar para que eso esté firme. De hecho,
en la palabra vemos que el matrimonio es el cimiento sobre el que se construye la familia. Entonces, a veces decimos, ¿por qué hay estos problemas? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué mis padres vivieron esta situación? ¿Por qué? Claro, si los cimientos se hunden, ninguna casa permanece en pie. O sea, o cualquier cosa que queramos levantar, si no tiene una base, realmente no tiene por qué permanecer, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces, por eso es importante entender que si yo quiero emprender algo, incluso hasta en el tema laboral también suele ocurrir, ¿no? A veces emprendemos relaciones, por ejemplo, en una relación laboral, y al poco tiempo, pues ya no nos gusta. O sea, es impresionante el poco sentido de permanencia que tenemos. O sea, tenemos una capacidad de cambiar la situación y decir, no, ahora no me conviene. Bueno, vamos a ver. En su día hubo algo por lo cual aceptaste esa relación. Pues no puede cambiar la cosa tan rápidamente. Algo aparte de que es un signo de inmadurez, porque no podemos estar tirando las cosas, no podemos estar cojo, quito, tiro. O sea, imaginaos si el Señor hubiera hecho eso con nosotros, ¿no? En base a nuestra fidelidad y en base a nuestra escasa permanencia, ¿no? Por eso tenemos que muchas veces pensar en conceptos bíblicos. Y si aquí habla de permanencia, aquí habla de perseverancia, aquí habla de por ejemplo, ese texto tan hermoso, ¿no? Hebreos 12:2, los ojos puestos en Jesús. Claro, eso implica lucha, porque la clave para permanecer en pie es buscar a Jesús. Todos los días comemos. Todos los días dormimos y decimos, no puedo estar sin. ¿De acuerdo? Ya te puedo decir, no puedes permanecer sin mirar a Jesús en tu vida de cristiano. Eso te va a llevar a otra situación. ¿Cuántas veces uno está desanimado porque no sabe los pasos a seguir? Es normal tampoco que no sepas los pasos a seguir si no tienes tiempo para buscar al Señor. Claro, cuando estamos pensando en una relación sólida, a veces decimos, pero yo pensaba que una relación sólida era algo fácil, algo alegre. Sí, alegre estás tú. Alegre estás tú con lo que viste, con lo que te gustó y piensas que eso va a seguir para siempre. Pero claro, hay que luchar, hay que perseverar, hay que buscar al Señor. Sólido no quiere decir fácil y alegre. En ocasiones significa sólidamente comprometido, perseverante, luchando hasta llegar a la meta. Porque cuando uno se rodea de personas que no quieren luchar, pues es muy difícil marcarse metas, marcarse objetivos. O sea, es demasiado fácil morir en la orilla, ¿no? Como se suele decir. Pero claro, Proverbios nos recuerda que vale la pena, porque solamente de esa manera, aparte que nuestra vida va a adquirir el sentido que necesitamos, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a personas que no tienen temor de Dios y dicen, yo necesito tener una familia? Claro, hablas con ellos y sí, una familia, porque también ellos han estado en una familia, han venido de una familia, pero lo que decimos tantas veces, hermanos, eso lo ha diseñado Dios. Y si lo ha diseñado Dios, no hay libro de texto que nos pueda ayudar, solamente el Señor a través de su palabra, el Señor a través de buscar esa relación con Él. Él nos va a decir, mira, ahora así,
ahora asá. Incluso los que son más obedientes y son capaces de tener esa intimidad con el Señor, pues seguramente van a tener la capacidad de decir, no, esta persona ni se te ocurra. Claro, nosotros, de la manera que nos ha tocado vivir, no hemos podido entender eso. Porque la grandísima mayoría pensábamos, estás enamorado, ya está, eso es bendición de Dios. Ya está, pa'lante. Y luego resulta que sabemos que eso es un globo que dura muy poquito, ¿no? Por eso, en esos textos que hemos leído, Proverbios habla también de alegrarse juntos. ¿Esto nos suena a algo? ¿Cuántas veces nos cansamos de las cosas, verdad? ¿Cuántas veces decimos, no, ahora ya no quiero esto? Y claro, cuando estamos en una relación, es importante buscar cosas en común para disfrutar juntos. Esto nos ayuda a acercarnos. Sabemos, por escuchar testimonios, que muchos, pues tal vez nos hemos casado con personas opuestas a nosotros y en algún momento seguramente hemos deseado no haberlo hecho. Pero Dios nos enseña a amar, porque la base de nuestra existencia es el amor. Primeramente el amor de Dios, por supuesto, porque sin el amor de Dios vamos a andar como el viento estos días, entre semana, de un lado para otro. Y ni siquiera vas a saber ahora por qué estás en este lado y antes estabas en el otro, ¿no? Tenemos que esforzarnos en buscar esas cualidades que la otra persona que está con nosotros tiene y tenemos que incorporarlos. Por ejemplo, una de las cosas que he aprendido hace poco, que forma parte de mi cultura, en mi cultura se nos enseñaba, fulanito, te quiero. Pero me he ido dando cuenta que es mucho más profundo el te amo. Porque es cierto, cuando quieres algo, lo quieres en tanto se adapta a tu egoísmo. Porque seamos honestos, somos seres egocéntricos. Somos muy egoístas por naturaleza. Entonces, si Cristo no ocupa el primer lugar, seguimos siendo egoístas. La única manera de quitarle terreno al egoísmo es aprendiendo a morir al yo. Y eso nos cuesta horrores, nos cuesta muchísimo. Incluso hay mucha gente que no lo quiere ver. Estamos hablando siempre de gente que busca a Dios. Lógicamente el que no busca a Dios, pues es comprensible todo lo que nos está tocando ver, ¿no? Por ejemplo, niños que preguntas en el colegio, por ejemplo, yo estoy en un área donde a veces cuando hay niños que se ponen malos, pues puedo acercarme, puedo colaborar. Y alguna vez pues me ha pasado, ¿no? Que pues ves a un niño enfermo, quieres llamar a su casa para... Y claro, le preguntas al niño, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu aita? Y a veces te dice el niño, ¿cuál de ellos? Buah, tú te quedas ahí roto. Ya no sabes si el que está malo es él o eres tú. Pero claro, el niño es honesto, el niño es sincero. Te está diciendo que como hay otras personas... y eso es algo que tenemos que entender, que en corazones sin Cristo, pues... Por tanto, necesitamos aprender del uno del otro. Tener una relación implica, tenemos que aprender a amar. O sea, yo aceptar lo que hay, yo entregarme. Porque cuando hay esa entrega, vamos a aprender a no estar tan pendientes de uno mismo. Porque si el Señor ha puesto esa vida en mi camino, pues tenemos que aprender. Tenemos que decirle al Señor, bueno Señor, y ahora tú me vas a dar esa fuerza que necesito, me vas a dar ese coraje que necesito
Porque si no hay eso, por ejemplo, una palabra que escuchamos mucho es ceder. No es lo mismo. No es lo mismo. En todo grupo humano siempre hay alguien que se impone y muchos ceden. Pero en las relaciones, cuando se cede mucho, pues hay una anulación de la persona, hay un negarse basado no en amor, sino en, bueno, quiero evitar tormentas. Y claro, eso no es el tema. Amar no es solamente yo retroceder y tú sí tienes razón, sí mi amor, esto, lo otro, sí mi amor, lo que tú digas, tal, sí mi amor, claro que sí mi amor, esto tal, sí mi amor. Y luego por dentro no quieres, ¿no? Por eso, así como en las amistades, cuando tenemos personas con las que decimos, tenemos una relación de amigos, compartimos, charlamos, intercambiamos, un tiempo de comer, un tiempo de pasar la tarde, un tiempo... Y a veces, con el paso del tiempo, ves que la relación se pone difícil y entonces dices, yo retrocedo, lo vamos a dejar. Aquí creamos nuestros mecanismos para decir a mi cabecita, no, vamos a dejar esta relación porque ha pasado esto. O sea, evitamos incomodidad, ¿no? Claro, una relación matrimonial esto no es posible. No es posible. Proverbios nos dice que estamos obligados a enfrentar esos conflictos. Estamos obligados a llegar a un acuerdo. ¿Sabéis por qué hay tantas guerras? Uno de los motivos por qué hay tantas guerras es porque no hay personas de autoridad que sean capaces de llegar a acuerdos. O sea, vamos a decir, normalmente las personas que están en autoridad toman decisiones sin tener en cuenta muchas veces, vamos a decir, a quién afecta. Por ejemplo, esa palabra tan nueva que lleva pocos años, que se llama daños colaterales, está diciendo que hay una serie de elementos que no, estos no cuentan. Por ejemplo, en las guerras. En las guerras, pues, en vez de decir a tantas personas han sufrido, pues hacen un número muy pequeñito y dicen tantas bajas y el resto son daños colaterales. O sea, como si fuesen piedras o árboles. Y muchas veces nosotros vemos los matrimonios así. Tomamos decisiones sin tener en cuenta que vamos a generar heridas, vamos a generar daños, porque luego muchas veces en ese perdón o en esa reconciliación accedemos a tratos y acuerdos que realmente no han salido de nuestro corazón. Por ejemplo, en Proverbios 27, fijaos, Proverbios 27, 17 dice: el hierro con hierro se afila. O sea, si hay una discrepancia, pues bueno, hay que buscar la ayuda del Señor para, como esa discrepancia, quitarle el humo, quitarle el fuego. No hay cosa peor en la vida cuando tengo razón. Señor, tú sabes que tengo razón. Señor, tú sabes que lo que yo digo es correcto. Y muchas veces el Señor nos va a decir, sí, sé que tienes razón, pero no te voy a apoyar, porque lo que quiero es ver tu carácter ahí. El Señor usa también el matrimonio para trabajar nuestro carácter, nuestra integridad. Muchas veces. Por eso solemos decir, mira, fulanito se casó y es otra persona, parece otra persona. Bueno, en un sentido debe ser así. Debe ser así porque así como un hijo de Dios
cuando hace un pacto con Cristo y le entregamos nuestra vida, pues tiene que haber un cambio. Pues el matrimonio también Dios lo usa para generar unos cambios. Por eso la base del Señor es trabajar juntos. Por ejemplo, a veces se dicen esas... Hace unos años yo aprendí en un seminario muy famoso de matrimonios, donde decían, bueno, la Biblia dice que el hombre es la cabeza. Luego decía el socio, bueno, sí, pero la mujer es el cuello. Y claro, nos reímos con eso, pero no, cuidado. Estamos hablando de qué dice la palabra, no qué dicen los pensantes, no qué dicen muchas personas que ganan autoridad en lo que dicen. Si no leemos la Biblia, vamos a hacer lo que nos dicen. Normalmente nuestra vida suele ser así. Escuchamos más a quien no tenemos que escuchar, que buscar la voz de Dios y que Él nos diga, mira, esto es lo que tengo para ti, ¿no? Dios sabe que para el ser humano lo primero es busquemos relación íntima con Él, y lo segundo que Él usa para formarnos como personas es la relación matrimonial, esa familia, ¿no? Por eso hay tantos millones de personas dañadas, porque no tuvieron, vamos a decir, o no conocieron la oportunidad de hacerlo con la ayuda de Dios y simplemente se hacen batallas campales, ¿no? Pensando que con el tiempo se curan las heridas. Pero el ser humano normalmente no tenemos capacidad de perdonar. Eso es algo que pone Dios. Por eso Proverbios nos recuerda que el matrimonio es una escuela de la vida y se va a dar un crecimiento personal, se va a dar un crecimiento en grupo y eso nos va a hacer bien a nosotros y a su vez también nos ayuda en la relación con Dios. Porque recordemos, hermanos, Cristo, amando a la Iglesia, es un ejemplo de cómo tiene que ser el amor hacia el matrimonio, ¿no? Siempre estamos creciendo. Que a veces hay cosas, siempre estamos creciendo. Siempre estamos aprendiendo. Siempre tenemos que estar cuidando la relación. Si no, hay problemas. Y algunos de esos problemas, al final, son el certificado de defunción de esa relación, ¿no? Por eso, cuidado con la pereza, cuidado con dejar los problemas para otro momento. Sabemos y vemos que hay relaciones que se llegan a morir por la falta de cuidado. Por ejemplo, alguien me contaba de que había tenido un animalito y que por falta de cuidado, pues ese animalito se murió. A veces, tal vez, hay personas que podemos llegar a pensar de esa manera, ¿no? Que las cosas, bueno, ya le dedicaré tiempo y no. Por eso, cuando hay dificultades, hay que buscar ayuda a tiempo. Cuando hay búsqueda de ayuda, ya el problema es compartido, ya tal vez, seamos honestos, cuando uno tiene la cabeza caliente, lo único que ve es lo que tiene delante. Entonces hay muchos detalles en la vida de los que en ese momento no puedes entender. Entonces cuando viene una persona externa te puede ayudar. Y tú te das cuenta y dices, ay, va, pues eso no lo había tenido presente. Es interesante. Por eso es importante pedir ayuda. Uno de los mayores problemas, nos dice Proverbios, que amenaza la solidez del matrimonio,
es el pecado de adulterio. Para los que tomáis notas, en Proverbios 6, ahí menciona la dificultad. Vamos a ver. Fijaos, dice el 32. Al que comete adulterio le falta sensatez. El que tal hace corrompe su alma. Está diciendo que la persona que llega a participar en eso es un insensato, es una persona, vamos a decir, que se está haciendo daño a sí mismo y a otros, y claro, la palabra nos recuerda que eso tiene unos efectos secundarios impresionantes. Es una actividad tan destructiva que, lógicamente, el que la practica pues es una persona muy desafortunada. O sea, una persona que tiene una relación estable, ese tema debería considerarlo prohibido. Incluso tenemos que tener cuidado con ese flirteo, con esas conversaciones a veces dulces, con esas palabras tal vez inapropiadas, con personas del sexo contrario. Ya es un riesgo entretenerse en esas conversaciones como para encima. Y como dice la palabra, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lógicamente, a estas alturas de la película todos sabemos que el diablo lo que quiere es destruir las familias, porque si se destruyen las familias, se destruye la sociedad. Y si no, miremos lo que ocurre cuando hay un conflicto, cuando termina una guerra. Miles y miles de familias quedan destruidas. Miles y miles de familias quedan como sacos de personas, ¿no? Hay un versículo que deberíamos conocer a estas alturas. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, verso 12. Dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con sentirnos fuertes. Cuidado con sentirnos, no pasa nada, yo controlo la situación. El Señor nos ha puesto en una relación y tú estás ahí siempre. Haya problemas o no haya problemas, siempre. Y recordemos que parte de los problemas es uno mismo. No existe nada en esta vida sin problemas, porque somos personas en construcción, estamos aprendiendo continuamente. Por ejemplo, yo he conocido personas que se han pasado la vida huyendo de los trabajos, se lo podían permitir y entonces huían de los trabajos. Lógicamente de esa manera no se va a madurar nunca, porque siempre va a haber cosas que nos gusten más. Pero los hijos de Dios hemos aprendido que Dios no está para satisfacer nuestros caprichos. Muchas de las cosas que decimos, mira, esto es mejor, son caprichos realmente. Son caprichos realmente. O sea, nuestro Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Que quiero algo, se lo pido y me lo tiene que dar. No, hermanos, no. No, porque de hecho hay muchas cosas que no nos ayudan a morir a nuestro yo, sino más bien todo lo contrario. Nos hace caprichosos. Nos hace egoístas, nos hace pensar que la vida es... Si nuestra vida está en las manos de Cristo, pues eso tiene que cambiar. Porque ya no es quiero, me apetece, me gusta, sino es el Señor el que tiene que notificar ahí. Por eso la palabra nos recuerda que las familias solo funcionan en el diseño bíblico del matrimonio. Lo demás, hermanos, son injertos. Hay millones de relaciones que dicen, esto es una familia, esto es un tal. Por eso escuchamos esas cosas de que no hace falta matrimonio, si total son pactos, son acuerdos.
eso es entendible en personas que han sufrido. Pero si escuchamos a una persona con dolor y con sufrimiento, pues ¿qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a recibir? Dios aborrece el adulterio. Y cuidado, hay muchos tipos de adulterio también, ¿eh? Porque la tecnología, móviles, etcétera, también nos acompañan en eso y pensamos que nadie se entera, pero el Todopoderoso sí lo ve. Dios aborrece. No es un pecado menor. No importa cuánto estemos sufriendo en la relación. No importa si estoy contento o no estoy contento. Dios nos ha puesto para luchar. Dios nos ha capacitado para crear estabilidad. Tenemos que pedirle ayuda. Por eso cuando sale a la luz ese tipo de prácticas, aparte de que vas a ser humillado, aparte de que vas a pasar una vergüenza terrible y aparte de que estás destruyendo 2 familias. Tal vez en nuestro contexto occidental no se maneja mucho la figura de los consejeros, en parte porque también en general hoy en día el cristianismo es un cristianismo muy individual, donde se enseña que, vale, busca a Dios, ten una relación con Dios y el Señor te va a suplir todo. Pero así como vamos al médico, porque entendemos que los señores de la bata blanca también en ocasiones son herramientas en las manos de Dios, también hay personas que el Señor usa para ayudar a ver esos problemas o esas situaciones que si no se encauzan pueden hacer que todo se acabe, ¿no? Por eso un consejero, por ejemplo, puede ayudar a los miembros de esa relación a reacomodar sus expectativas. Por ejemplo, a veces escuchamos cosas como que, bueno, es que yo tenía en mente esto y esto y no es posible. Entonces ya no quiero seguir adelante. Bueno, eso es comprensible, pero eso es muy egoísta. Eso es muy egoísta porque Dios no ve las cosas así. O sea, no se trata de hacer en la vida lo que a mí me gusta. Los planes de Dios son muchas veces diferentes a los nuestros. Es cierto que nosotros a veces tenemos ideas, tenemos sueños, pero es Dios quien los tiene que poner en aprobación. O sea, tal vez ningún ser humano puede ayudarme en mis expectativas. O tal vez podemos decir, bueno, mis expectativas son razonables, pero con la persona que te has unido, pues igual no son compatibles. Por eso hablábamos el otro día, lo de la compatibilidad de los caracteres. Enamorarme de una persona no me garantiza que somos compatibles. Por eso Dios trabaja más que en vez de realizar lo que deseamos, aprendemos a amar conforme a su diseño. Y esa es la persona que Dios está utilizando. Por eso muchas veces nuestro autoengaño no discute con nosotros. O sea, yo tengo una idea en mente, la trabajo, mi mente me dice que sí, pues para adelante. Obviamente el que se va a estrellar soy yo. Por eso no importa dónde estamos, no importa cuál ha sido nuestro pasado, no importan las heridas que hemos adquirido. Estamos siguiendo a un Cristo que no vino para condenarnos, sino vino para salvarnos. Y Él nos quiere poner en un camino que conduce a la vida, a la paz y al gozo. Pero claro, hay que asirnos de Él,
hay que agarrarnos de su mano. O pensemos un momento, ¿tú crees que alguien tiene una idea mejor que Dios acerca de lo que es una relación estable? Porque luego vienen hijos y queremos que esos hijos sean felices. Si yo no soy capaz de luchar para que mi relación sea estable, es muy egoísta por mi parte desear que mis hijos no tengan esos problemas. ¿Qué están viendo ellos? Por eso, aunque nos damos cuenta que para algunos de nosotros implica un esfuerzo mayor de lo que teníamos en mente, el Señor quiere enseñarnos que no hay atajos. Para crecer en Él no hay atajos. Para conseguir sus planes y sus propósitos no hay atajos. Él tiene una ruta y esa es la que tenemos que seguir. Estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de lágrimas, estamos hablando de compromiso, estamos hablando de mucha oración, de más humildad, menos yo tengo la razón y sobre todo madurar. Muchas personas llegamos a una relación matrimonial como puros niños. Simplemente vivimos como mayores, pero tal vez no ha habido una madurez espiritual. Tenemos que aprender a comportarnos como adultos. Tenemos que dejar de ser niños malcriados. Tenemos que aprender a mirar al mundo también con los ojos de la persona que me está acompañando. Tenemos que aprender a renunciar a nuestras tradiciones familiares. Muchas veces obligamos, como que esto es lo bueno, como que esto es lo necesario. La palabra dice, se unieron y fueron uno solo. Entonces, el resto está bien para escuchar, pero no para condicionarnos. Hay muchos tópicos culturales. Es impresionante la cantidad de personas que establecen familias y prácticamente hacen lo que dicen sus familiares. Es terrible, eso es dañino. Son muchas las personas que se hacen mayores y lo que hacen en sus hijos que se casan es todas esas frustraciones que han vivido, todas esas situaciones que no han podido llevar adelante. Hijo, esto es bueno. Hijo, esto es lo que conviene. ¿Y Dios dónde está ahí? Tener una relación es renunciar. Por eso nos cuesta tanto amar a Dios. Porque muchas veces no hemos renunciado a nuestro bagaje, no hemos renunciado a nuestros pecados. Si tenemos hijos, tenemos que aprender a perseverar de esta manera. Porque se lo debemos a nuestros hijos. Porque Dios tiene una agenda para nosotros. Y los errores que cometamos van a trascender. Por eso, cuanto mayor sea mi seguridad en la pareja, mayor va a ser la seguridad que voy a dar a los hijos, mayor va a ser la seguridad que van a tener ellos y mayor va a ser el deseo de ellos de vivir en familia. Cierra los ojos. Señor, sabemos nuestra necesidad de ti. Señor, sabemos lo difícil que nos resulta morir a nuestro yo. Señor, ten misericordia de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender que todo lo que nos acontece está bajo tu control. Tú eres el primero que lo sabes. Tú eres el primero que tienes conocimiento.
Y tú eres el primero que quieres ayudarnos. Yo no sé si estás casado, yo no sé si tienes intención de casarte y le estás pidiendo al Señor una pareja. Yo no sé si tal vez rompiste hace un tiempo por lejanía o por cambio de aires tu relación. Pero el Señor conoce nuestras vidas. El Señor nos diseñó, dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Y estés en el punto que estés, Proverbios nos anima a buscar al Señor. Y si hay algo que no es correcto, resolverlo. Tal vez tenemos que pedir perdón primeramente al Señor por nuestro egoísmo. Tal vez tenemos que pedir ayuda al Señor para manejar nuestro vocabulario. Porque si le hemos dicho al Señor, quiero seguirte, y todavía no quiero morir al yo, es muy probable que nos ocurra algo parecido en nuestra relación. Porque Dios está al corriente. Señor, te necesitamos. Señor, ten misericordia de las personas que estamos aquí, Señor. Ten misericordia de las relaciones, tanto las que están estables como las que no lo están. Ten misericordia también de las personas que tienen a su pareja lejos. Señor, danos esa valentía y esa conciencia para buscarte y arreglar cuentas, Señor. Porque estamos hablando, Señor, de nuestra vida. Estamos hablando, Señor, de amar o no amar a la persona que está al lado nuestro. Señor, perdónanos por tanto autoengaño. Perdónanos, Señor, por tanto decir que amamos y realmente no obedecemos. Perdónanos, Señor, por esa inmadurez. Te necesitamos. Gracias en el nombre de Jesús. En piedras vivas escogiste habitar.